Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 4 de Filosofía y Educación. Ingresamos al punto 2.2, digamos, del programa, es decir, del eje 2, titulado Filosofía, Acción y Educación. Nos instalamos en el punto número 2, la sociedad y el docente según Adorno. Es decir, vamos a hablar de Theodor Adorno, un filósofo muy importante del siglo XX, nacido en 1903 y fallecido en 1969. Pertenece a lo que se llama Escuela de Frankfurt, ¿no? Que es decir, es un lugar específico y una serie de pensadores conocidos con ese nombre que se ocuparon de desarrollar lo que se conoce como teoría crítica y por supuesto forman también parte del marxismo. Por su condición de judío, Adorno se tuvo que exiliar de Alemania eh, y bueno, fue a Estados Unidos donde escribió un libro muy importante conocido como Dialéctica de la Ilustración y después, ya terminado el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial, regresa a Alemania y al lugar donde estaba radicada su investigación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase sobre Theodor Adorno? Bueno, vamos a ver primero dos textos sobre la sociedad y la pseudocultura que están en un libro compilado que se llama Escritos Sociológicos, volumen 1. Y luego vamos a ver otro texto sobre los docentes específicamente, que el texto se llama Tabúes relativos a la profesión de enseñar, y donde va a hablar en ese texto, se ubica en un libro titulado Consignas, y va a hablar específicamente de la tarea docente. Primero entonces vamos a hablar de la sociedad, de la visión de Adorno sobre la sociedad. Luego vamos a hablar de la visión de Adorno sobre la pseudocultura o la decadencia de la cultura. En estos dos textos vamos a tratar de pensar qué mirada estaría sugiriendo para la educación. Y después, finalmente, en un tercer momento de esta clase, vamos a analizar las representaciones sociales acerca de la labor docente. Bien. Empecemos entonces por el texto primero que tenemos, que se titula Sociedad y es de 1965. Vamos a ver también que acá hay algunos conceptos que ya nos van a resultar familiares con textos que vimos anteriormente y por eso no me voy a detener en recapitular lo que veníamos viendo en las clases anteriores, sino que vamos al texto directamente y en todo caso dentro del texto vamos trazando relaciones con lo que ya vimos. Bien, entonces en este texto lo que vamos a encontrar es una visión de Adorno sobre la sociedad. Esto es, qué es lo que él piensa que efectivamente es la sociedad y qué es lo que él critica como visiones más ingenuas respecto de la sociedad. Entonces tenemos, por un lado, una visión crítica, ¿no?, de la sociedad, y por otro, que es justamente lo que él va a criticar, una visión acrítica o no crítica de la sociedad. En ese sentido, Adorno empieza un análisis del concepto de sociedad en contra de algunas corrientes, como por ejemplo el positivismo lógico, u otras corrientes de sociología, y ahí menciona a varios sociólogos como Durkheim, Dilthey, Weber. Es decir, él va a estar discutiendo con algunas corrientes que son más cientificistas, por ejemplo el darwinismo social,
que pretenden explicar lo social desde lo natural, ¿no? Como si fuéramos un animal más, el animal más evolucionado. Y va a estar discutiendo también con determinadas corrientes, estos que mencioné, Durkheim, Dilthey, Weber, son corrientes de sociología, ¿no? Que corresponden a la sociología, para proponer a partir de esta confrontación con esas teorías una visión crítica de la sociedad. Cuando Adorno empieza a caracterizar a la sociedad, entonces la presenta como un proceso dinámico, ¿no? Donde las relaciones sociales son preponderantes frente a los individuos, ¿no? Esa es la mirada propiamente sociológica, trata de ver relaciones sociales, no individuos aislados, porque efectivamente no hay individuos aislados, sino que esos individuos se van constituyendo a partir de las relaciones sociales. El punto es que en esta época, dice Adorno, 1965, estamos en una sociedad que es una sociedad burguesa. Es decir, la sociedad burguesa se ha puesto como modelo. Y acá estamos hablando en los mismos términos en los que hablaba Althusser y en los que hablaba Gramsci, ¿no? En realidad hablará Althusser porque el texto de Althusser, recuerden que es un poco posterior. Pero bueno, en definitiva es una sociedad burguesa, que además, dice Adorno, no es completamente racional esa sociedad, como a veces se la describe como racional, y no es completamente racional, básicamente porque reprime muchos impulsos. Es una sociedad dinámica, cambiante, ¿sí? Todo el tiempo, y además funcional, en el sentido de que cada uno cumple un rol, ¿no? Cada uno desempeña un trabajo, un oficio, se ocupa de algo, y en ese sentido cumple un determinado rol. Pero por debajo de lo que las teorías sociológicas suelen presentar como una sociedad armónica, donde todos se llevan bien, como que cada uno cumpliendo su rol contribuye al todo y qué sé yo, dice Adorno, abajo, en los hechos, en la realidad más palpable, esta sociedad está atravesada por conflictos y antagonismos. Chantal Mouffe, ¿no? Lo que vimos con Chantal Mouffe, que insisto también es posterior. Esos conflictos y antagonismos atraviesan lo social, ¿no? Se instalan dentro de las relaciones sociales, no son algo meramente individual. Y entonces a veces se calman, y acá pone el ejemplo de la paz salarial, ¿no? De una empresa. Esto también lo podemos pensar en Althusser, ¿no? Es decir, bueno, mejoran los salarios, entonces esos conflictos se atenúan, ¿no? Se suavizan un poco, pero en definitiva están ahí, siempre están ahí, porque claro, porque estamos en una sociedad que es, en su distribución, en su funcionamiento, esencialmente capitalista, esencialmente burguesa, esencialmente dividida en clases, como vamos a señalar. Entonces, para poner más en claro, tenemos una visión acrítica, no crítica, de la sociedad, que enfatiza una mirada cuantitativa, ¿no? Es decir, tanta cantidad de gente, tantos consumidores, tanto intercambio, que piensa que todos somos individuos racionales que perseguimos el beneficio económico, ¿no? Así define la sociedad burguesa, es eso, sociedad de individuos que compiten permanentemente por enriquecerse, por expandir sus ganancias, por acumular poder. El ser humano se define esencialmente como cliente, ¿no? Cliente, como un consumidor, podríamos decir, alguien capaz de comprar o no comprar, y eso lo define socialmente la escala que ocupe la sociedad.
Y todo se rige por dinero. Eso es una visión económica, pero también bastante ingenua de la sociedad. Esa sería una visión entonces acrítica. ¿Cuál sería la mirada crítica que propone Adorno frente a esto? Bueno, la mirada crítica que propone Adorno, que es la de que bajo esta capa de sujetos presuntamente racionales que persiguen su beneficio económico y qué sé yo, bajo esa superficie, lo que hay es un esquema de dominación. ¿Sí? Y acá, bueno, de nuevo, Gramsci, Althusser, lo que venimos viendo. Dominación. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que intenta la visión acrítica? La visión acrítica intenta naturalizar, intenta invisibilizar, intenta como hacer que los individuos se resignen a que lo que hay es lo que hay y nada más. A que cada uno cumpla su rol. Y de hecho, Adorno es bastante crítico de la noción de rol porque dice que proviene del teatro, ¿no? Y que está asociado a la simulación. Entonces, ¿por qué los individuos se vuelven fieles al rol social que se les asigna? Porque de esa manera se reproduce una sociedad, entre comillas, armónica. Pero debajo de eso hay otra cosa. Hay un esquema de dominación. Y esto es muy importante para marcar el contraste entonces entre la visión crítica y la visión acrítica de la sociedad. Hay un esquema de dominación que es propio de la sociedad capitalista. Cuando hablamos de sociedad capitalista, sociedad dividida en clases, sociedad burguesa, estamos hablando de más o menos lo mismo, digamos, y para retomar cosas que señalamos, estamos hablando de la pirámide social de la que hablaba Gramsci. Siempre en este contraste, ¿no?, entre la visión crítica y la visión acrítica. Claro, esta sociedad capitalista, dice Adorno, se muestra racional en los medios, pero no en los fines, ¿no? Es decir, se vuelve muy productiva, pero no se preocupa en el para qué. De hecho, hoy podríamos decir, se está comiendo el planeta, esta sociedad capitalista, esta sociedad de consumo, ¿no? Destruye absolutamente todo en función de un desarrollo técnico que además no se distribuye, ¿no?, sino que se concentra permanentemente. Así funciona el capitalismo. El capitalismo es un régimen de concentración de la riqueza. O sea, es una organización de las relaciones sociales de modo tal que ese sector que está en la punta de la pirámide va chupando, va absorbiendo, va aspirando la riqueza del conjunto. Y los que están abajo de la pirámide, ya cayéndose prácticamente del mapa, bueno, esos son los despojados, esos son los marginales, esos son los improductivos. Y entonces cuando se habla de un desarrollo técnico, de un progreso, lo que se trata es de vender una ilusión de que todos vamos a estar mucho mejor, pero en realidad los que van a estar, ese todos es mucho más chiquito de lo que nosotros pensamos. No es el todos de toda la pirámide social, sino que es el todos de los pocos que están arriba y que aspiran la riqueza del conjunto. Bien, y entonces, esta sociedad dividida en clases, esta sociedad burguesa, esta sociedad capitalista, esta sociedad que tiene una clase alta y una clase baja, se va como fragmentando, ¿no? Se va como estirando, y el problema es que trata siempre como de compensar o de equilibrar, y claro, ese equilibrio es difícil, tiene problemas, tiene chirridos, tiene crisis entre, por un lado, ¿no?, un antagonismo que está claro, ¿no?, que es muy fuerte, y
que se va como suavizando, como decíamos recién, con la paz salarial. Y por otro lado, entonces, tratar de distribuir un poco para que la sociedad no entre en crisis total, ¿no? Entonces tiene como dos momentos. Un momento de mayor concentración y un momento, ¿no? Como que tira para arriba, la riqueza se va para... ¿no? Y momentos donde se suaviza, suelta un poco esa tirantez y trata de distribuir, ¿no? Pero claro, acá, ¿para quién distribuye? ¿Cuánto distribuye? ¿Hasta dónde? ¿No? Son como ciclos que se van alternando, ciclos donde el antagonismo se vuelve muy fuerte, el conflicto se vuelve muy fuerte, pero claro, eso es como asomarse al abismo, ¿no? A la catástrofe, y tiene momentos, podríamos decir, el estado de bienestar es justamente esa respuesta a los momentos de distribuyamos un poco, demos más trabajo, mejoremos la infraestructura, la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces tiene como ese doble juego, ¿no? Concentra y afloja, concentra y afloja. Bien. El problema es que en esta sociedad burguesa, en realidad, los que están felices son pocos. Los que están ilusionados, los que realmente creen en el progreso, son pocos. Y entonces acá aparece la mención de la educación, ¿no? La educación entendida como igualdad de oportunidades. Dice Adorno, esta noción de igualdad de oportunidades, ¿no? Todos partimos del mismo punto de partida, es formal, dice Adorno. O sea, es una ficción, no es real, no es una verdadera igualdad de oportunidades. Porque no hay movilidad social, ¿no? O sea, y acá, bueno, tenemos que pensar, Adorno es un filósofo alemán, esto está escrito en la década del 60 del siglo pasado. ¿Y qué dice? Los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. Los hijos de los trabajadores siguen siendo trabajadores, ¿no? Es decir, la idea de igualdad de oportunidades es mentirosa por todos lados, ¿no? Que todos partimos de un mismo punto de partida no es cierto. Ese punto de partida es un serrucho y algunos parten mucho más avanzados y otros parten mucho menos avanzados y unos tienen muy buen combustible, por decirlo así, y otros tienen muy mal combustible. Pero además unos tienen un camino allanado y otros tienen un camino lleno de piedras, para arriba, para abajo, pongan las metáforas que ustedes quieran. El punto es que además se van poniendo, como veíamos en Althusser, se van poniendo como ciertos bloqueos, ¿no? O sea, los hijos de los trabajadores tienen que ser trabajadores. No pueden ser doctores, no pueden ser abogados, ¿no? No pueden tener un título universitario. Y entonces se exige cada vez más, se bloquea cada vez más y termina siendo una gran mentira. Ahora, ¿cómo se compensa esa imposibilidad de ascender socialmente? Bueno, a través de aflojar, ¿no? Se afloja a través de ciertos hábitos de consumo, ¿no? Entonces se disponen mercados de masas, se venden artículos más baratos para que puedan acceder más gente. Entonces, no puedo seguir una carrera universitaria porque no me da, piensen en ese contexto. Hoy también tenemos nuestras dificultades, no las vamos a negar en absoluto. Pero bueno, puedo ir y comprarme un par de zapatillas. Puedo ir y comprarme un celular, ¿no? Entonces, digo hoy, ¿no? Traduciendo Adorno a nuestra actualidad. Entonces, el mercado vendría a compensar esas desigualdades sociales, pero es totalmente ficcional, digamos, es como un premio consuelo, porque en realidad vos te vas a seguir quedando en el mismo escalón de la pirámide en el que estabas, y bueno, de golpe, nada, te podés comprar una torta de chocolate y consolar con una torta de chocolate con todo lo que eso con todo lo emocionante que es una torta de chocolate. No caigamos en reduccionismos. Entonces, la diferencia de clases, la marcación de la diferencia de clases, afecta la vida concreta de todos los individuos.
Y entonces unos van a poder más, van a poder avanzar más en ese camino, porque van a tener el camino allanado, y van a tener las puertas abiertas, van a ser bienvenidos, y otros no van a poder, van a tener impotencia, van a tener que tener trabajo solo para subsistir, salario mínimo, ¿no? Y van a tener que anular su propio querer, reprimir su impulso. Por eso después viene el conflicto, ¿no? Como en todo psicoanálisis, cuando uno reprime, bueno, después eso va a explotar por otro lado. Pero así funciona la sociedad burguesa, la sociedad capitalista. Solo unos pocos pueden avanzar llanamente, con viento a favor, y otros van a tener un montón de obstáculos que los van a ir frenando y los van a ir colocando en determinado sector social. Claro, entonces ahora resulta más evidente qué significa la adaptación, ¿no? Es decir, adaptarse, moldearse, significa de alguna manera resignarse, ¿no? Es decir, a cada uno le toca el lugar que le toca, por suerte, por desgracia, por talento, por esfuerzo o no esfuerzo. Y entonces lo que hace es adaptarse, es tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, esta sociedad de clases, esta sociedad burguesa, está marcada por la adaptación en este sentido. Uno tiene que acomodar esos impulsos, esos deseos, sus propios quereres a lo que pudo lograr de acuerdo a este contexto determinado en el que está. Pero además, esta sociedad de clases, esta sociedad burguesa, está marcada por el control. Esto es muy interesante y lo vamos a ver también más adelante con Deleuze, las sociedades de control. Acá Adorno menciona las máquinas cibernéticas y a la televisión. Y a la televisión la caracteriza como la vida impuesta desde arriba, ¿no? Y acá, claro, es interesante eso. Cómo vemos a los ricos, ¿cómo se llama? Los ricos no piden permiso, ¿no? O sea, toda esa vida lujosa a la que no podemos acceder, sino solo mirar por televisión como si fuéramos parte de, y probablemente en todas esas novelas, en todo lo que Adorno llama la industria cultural, se nos ofrece, que es el cine, ¿no? Sobre todo principalmente, pero también va a ser la televisión en esta época, se nos ofrece como la vida que hubiéramos querido tener, pero no vamos a poder llegar a tener, ¿no? Entonces aparece quizás, no sé, una mucama que se enamora del hijo del dueño de la mansión y entonces de golpe se vuelve rica y ese tipo de cosas. Generalmente lo que hacen las novelas, los novelones, es mostrar que puede haber una suerte de armonía de clases entre los de arriba y los de abajo, pero al mismo tiempo difunde, impone los valores de los de arriba. Los ricos son buena gente. Los ricos son buena gente. Había una novela en los 80 que era Los ricos también lloran. Los humanizan, ¿no? Como decían, son como... Y entonces de esa manera uno podría llegar a acceder a, pero siempre, siempre como dice el tango, con la nieta contra vidrio, o sea, para afuera. Vos te quedas afuera. Podés mirar. Podés morirte de ganas por ser como nosotros e incluso admirarnos, pero siempre afuera, ¿no? Bien, y esto se termina cristalizando, fíjense ustedes, en una suerte de poderes o administraciones, le llaman acá Adorno, políticas y económicas, que se vuelven independientes de los individuos. Se vuelven por sí mismas, actúan por sí mismas, y entonces esto es lo que se llama la autonomía de lo poderoso. O, con otra palabra más sencilla, la ideología. Esta ideología es una apariencia que cambia nuestra manera de ver la realidad. Es una ideología que además se autorreproduce
¿Y qué es lo que genera? Genera la idea de que esto es así y no podría ser de otra manera, ¿no? Es decir, la realidad es inmodificable, no puede haber algo distinto, ¿sí? Ni siquiera puede haber pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico rompería con esa armonía de la mirada social. Y entonces, la realidad es inmodificable, vos no podés hacer nada, no podemos hacer nada, nada diferente puede ocurrir, es intolerable algo distinto. Y entonces, ¿qué tipo de individuos tenemos? Tenemos individuos adaptados, siempre adaptables, ¿no? Y adaptados no son individuos libres, sino que se identifican con lo que ocurre, y lo que ocurre está bien, porque ocurre simplemente, y son consumidores pasivos. Lo que les dan, lo aceptan, ya sea de los productos de la técnica, que decíamos los celulares en esa época de los 60, era la revolución de los electrodomésticos, digamos. El deporte o todo tipo de bienes de consumo. Es decir, todo aquello que sea para consumir, pero que no se pueda modificar esa, entre comillas, armonía en la que viviría, sabemos que no, esta sociedad burguesa. Bien, pasamos ahora entonces al segundo texto de los escritos sociológicos que se titula Teoría de la pseudocultura y que empieza en la página 87. Está cortado este texto, vamos hasta la página 91 y ahí lo cortamos. Bien, ¿cuál es el tema acá? Bueno, acá sí, el tema ya es más cercano a nuestro, es la educación, la cultura, la falsa cultura, ya por el título. De hecho, el texto comienza señalando una crisis de la cultura. Dice que las reformas pedagógicas no sirven, que incluso pueden empeorar. Tampoco sirven las investigaciones sociales aisladas o empíricas. El problema básico que detecta Adorno es que la educación se ha convertido en una pseudocultura socializada, ¿sí? Y que contribuye a la alienación, ¿no? Reproduce contenidos, reproduce contenidos que están aprobados, entre comillas, ¿no? Que están legitimados socialmente, pero que en realidad no son contenidos. Esto lo vamos a ver también en el texto Tabúes, en el siguiente texto de Adorno, que justamente hay una crítica muy fuerte a la pedagogía. Entonces, el resultado de esto es una pseudocultura, ¿no? Una cultura como apropiación subjetiva. Claro, la palabra cultura tiene un doble significado, ¿no? Por un lado, cultura se piensa como alta cultura, ¿no? Lo culto frente a lo inculto, lo culto frente a lo bárbaro, ¿no? Lo salvaje o lo que sea. Esa es una mirada. La otra mirada es que todo es cultura, es una mirada más antropológica, ¿no? Y el tema es que todo es cultura en nuestra forma de comer, de vestirnos, de andar, de hablar, de compartir, de abrazarnos, de gestos. Bueno, abrazarnos ahora no. Todo eso es cultura. El problema es que él nota una adaptación, ¿sí?, muy fuerte y una sociedad en donde los individuos se amoldan unos con otros. Entonces va a dividir la pedagogía o la filosofía de la educación en dos grandes corrientes. Quienes proponen, digamos, una adaptación recíproca de unos con otros. Eso por un lado, esa sería una crítica. Y por otro, ¿qué hacemos con los impulsos naturales, ¿no? Con esa parte más
reprimida. ¿Tendría que dar lugar la educación a esa parte, a esa pulsión, a esto que Freud llama el malestar en la cultura, a los impulsos naturales? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? O sea, ¿cuál es el rol de la educación? Detengámonos un poco en esto, en este punto. ¿Qué tiene que hacer la educación? La educación tiene que acomodar, como diría Arendt, ¿no?, a los recién nacidos, ¿no? Tiene que acomodar a los nuevos al estado de cosas existentes, o tiene que dar curso, tiene que canalizar, tiene que empujar esos impulsos de esos nuevos y de alguna manera reformular el orden existente. Esta sería la pregunta de fondo. ¿Tiene que adaptar o tiene que también absorber esos impulsos? O como decíamos con el texto anterior, tiene que racionalizar, tiene que organizar, tiene que armonizar. ¿Y qué hace entonces con los conflictos? O sea, hay algo que está claro acá, que es que en la educación hay nuevas generaciones que ingresan al sistema educativo que tienen un malestar, que no se sienten bien en el proceso educativo, que tienen que lidiar sus impulsos contra lo que las instituciones quieren ordenar, disciplinar, normalizar, tema sobre el cual obviamente vamos a volver. Entonces, en el medio de estas como dos corrientes, dos polos en tensión, podemos decir, dice Adorno, en esto lo que termina ganando es la adaptación. O sea, la adaptación lo devora todo. Y lo devora a partir de esto que llama la supervivencia del más apto, ¿no? Que viene, recuerden, de el evolucionismo. Entonces, el gran problema es que así se vuelve con la educación una pseudocultura. ¿Por qué? Y porque se pretende resolver el antagonismo social haciendo como que no existe. Y entonces termina con la justificación de la injusticia. Y entonces termina con una adaptación que genera un esquema de dominio progresivo, un control, como decíamos hace un ratito, de la pulsión, de la represión, o sea, lo que hace es reprimir los impulsos, ¿no?, las pulsiones. Y el problema es que se fija una suerte de invernadero. Detengámonos un poquito sobre la cuestión del invernadero. ¿Qué es esto? Bueno, es una metáfora muy antigua de la educación. Muy antigua, quiero decir, se remonta a Comenio, autor que ustedes por ahí vieron en Didáctica, año 1600 y pico, cuando Comenio piensa la escuela, es el primero que piensa la escuela de la manera más parecida como la conocemos hoy en día, el sistema educativo en general, piensa y trabaja todo el tiempo con metáforas que vienen de las plantas y del cultivo, ¿no?, el cultivo del alma, el cultivo. Y entonces lo que plantea es un invernadero en el sentido de la escuela como un espacio que está aislado, ¿no?, que logra como separarse de la sociedad y establecer sus propias reglas educativas. Lo que dice Adorno es que ese efecto invernadero, esa búsqueda de una suerte de lugar aislado, lejos de preservar a las personas de la sociedad, lo que trabaja es sobre el control, sobre el conformismo, ¿no?, sobre esto que decíamos, la supervivencia del más apto. Y la idea que queda detrás de todo esto, que es que no se puede cambiar nada, ¿no? No se puede cambiar la sociedad de clases. Esto que señalábamos justamente con la ideología. Entonces,
frente a esta realidad de una educación que lo que hace es generar sujetos controlables, dóciles, dice Adorno, el ideal de educación queda siempre postergado. ¿Y qué sería el ideal de educación? Bueno, el ideal de educación sería un individuo libre que puede canalizar, sublimar, ¿no? Esa es la palabra psicoanalítica, canalizar sus pulsiones, sus impulsos. Y el ideal, por supuesto, de una sociedad sin clases, sin explotación, sin injusticia. Y hoy, tantos años después de Adorno, diríamos, por lo menos sin tanta, sin tanta injusticia, sin tanta explotación, sin tanta división en clases sociales, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Entonces, que el ideal de sociedad, este ideal de sociedad, choca, perdón, este ideal de sociedad, este ideal de educación, de individuo libre, choca con la realidad cruda. ¿Y cuál es la realidad cruda? Bueno, justamente que la educación legitima la cultura dominante y entonces genera un régimen de control, de adaptación, de falsa cultura, ¿sí? De falso conocimiento, pero que sirve, que es funcional a ese esquema de dominación. Bien, panorama bastante oscuro, entonces, como hemos visto. Bien, entonces, cortamos este texto de teoría de la pseudocultura con este contraste y esta negatividad entre el ideal de educación que está pensando Adorno y la educación real, ¿no? La cruda realidad. Por otro lado tenemos el tercero de los textos, perdón, sería, sí, el tercero de los textos que ya no está en los escritos sociológicos, sino en otros libros que se llama Consignas. Entramos en el punto C de nuestro 2.2. Un texto muy interesante, tabúes relativos a la profesión de enseñar. Si no les pareció crítico hasta acá Adorno, bueno, ahora va a ser terriblemente crítico con, bueno, justamente la profesión docente, ¿no? Sobre todo con la mirada social y la representación que hay sobre los docentes, siendo él, por supuesto, ¿no? Un docente más, pero claro, universitario, ¿no? Esa aclaración va a resultar en el texto bastante clara. Bien, primero dice que no se trata de una teoría fundada ni de una investigación demasiado acabada ni nada por el estilo, sino una suerte de observaciones que él trata de establecer a partir de las representaciones sociales, o sea, las representaciones que la sociedad se hace sobre la docencia. Este texto es de 1965, ¿no? De nuevo, ya ha cumplido más de 50 años, escrito por un filósofo en Alemania. Todas las distancias que podamos establecer van a ver cómo se acortan de golpe espacio-temporalmente y va a parecer mucho más cerca de lo que en principio parecía. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que los mismos pretendientes, los recién graduados o estudiantes de profesorado, digamos así, los que son candidatos a ser docentes, ya la desprecian la profesión docente. Hay un desprecio en el mismo estudiante, en el mismo futuro docente. ¿Y esto por qué? ¿No? Esta sería la pregunta. Bueno, puede ser tanto por la excesiva reglamentación, ¿no? La antipatía ante la excesiva... Claro, nos pasamos llenando planillas, ¿no? Es un trabajo bien burocrático la docencia. O lo que él llama directamente una profesión de hambre. Este puede ser otro motivo. O sea, ser docente es cobrar sueldos magros, sueldos malos, tan mal pagos. Entonces el concepto de tabú
hace referencia a estas representaciones inconscientes o preconscientes que se van como sedimentando, son a nivel social, ¿no? Se van como acumulando ahí en el fondo de la conciencia y se van estableciendo como verdades, entre comillas, o por lo menos la sociedad los cree. Está en docentes, está en estudiantes, está en la sociedad misma. Estas representaciones, estos prejuicios psicológicos o sociales que son realmente muy fuertes. Bueno, y acá dice, generalmente cuando uno analiza los avisos matrimoniales, nadie se define como docente como si fuera la profesión, sino que es una profesión más bien vergonzante. O sea que no da orgullo, sino que más bien da vergüenza. Y de hecho hay una serie de expresiones, Pauker, Steinstramler, Kuhlmann, que hacen referencia a lo feo que es ser docente. Ustedes verán cuando lean el texto. Entonces, pareciera que la docencia no es una profesión socialmente aceptada, está lejos de ser aceptada, como por ejemplo podría ser la medicina y la abogacía, ¿no? No se considera una profesión digna de reconocimiento social, incluso aunque implique estudios superiores o universitarios, ¿no? No se los llama profesores, sino consejeros, ¿no? Studienraten, que serían consejeros, acompañantes de estudio. Algo anda mal con el ser docente. ¿Qué cara puso mamá cuando le dijiste que querías ser docente? ¿Y por qué sos docente? ¿Por qué no sos universitario, investigador, licenciado de la carrera de la que querés ser docente? Matemática, inglés o cualquier otra, no importa. ¿Por qué querés ser profesor? ¿Qué tiene eso? Bueno, acá le llamamos profesor, en Alemania no. Tienen un nombre más despectivo. La cuestión entonces, dice Adorno, es ¿de dónde viene este desprecio? ¿De dónde viene este desprecio por la docencia? Y acá empieza a ser una investigación histórica, ¿no? Obviamente alemana, porque él es alemán. Bueno, ya desde sí siempre la docencia fue mal paga, mal remunerada. Curioso, ¿no? Para los que dicen que en otros lados se paga bien. Bueno, hay que ver eso siempre. Por otro lado, en Alemania, el docente, antiguamente, en los siglos XVIII y XIX, era un preceptor, un docente privado se le llamaba, es decir, alguien que enseñaba a los hijos de quien pudiera pagarlo, o sea, de ricos, y en ese sentido, un sirviente, un lacayo, uno más de la servidumbre de la casa. Pero más atrás todavía, en la Edad Media, más atrás todavía, entonces, está yendo para atrás Adorno, la fuerza física estaba vista más como más valiosa que la fuerza intelectual, digamos, ¿no? Que el pensamiento, que saber leer y escribir. Y entonces, o sea, el guerrero es mucho más importante que el escriba, digamos así. Entonces se desprecia la lectura, el intelecto, cuántos príncipes, cuántos reyes, cuántos nobles eran analfabetos en esa época, bueno, enorme, pero al mismo tiempo se los necesita porque hay que mandar mensajes, porque hay que contar, no sé, los kilómetros cuadrados de tierra, siempre necesitas a alguien que sepa leer y escribir. Entonces hay una mezcla entre desprecio, resentimiento, pero también respeto o consideración por esto de que se vuelve necesario. Y entonces así el maestro, dice, es heredero del monje. Y claro, esto lo pueden comprobar ustedes, cuando uno dice quiero ser docente, ¿qué cara pone la gente? Si uno dijera, en cambio, quiero ser abogado o médico, ¿qué cara pusiera? Tus seres queridos van a poner caras absolutamente muy distintas.
¿Por qué entonces este desprecio histórico, ¿no? de tan atrás se mantiene hasta la actualidad? Se pregunta Adorno. Y bueno, en realidad porque profesiones como las de médicos y abogados son lo que se llama profesiones libres, es decir, son personas que buscan sus clientes, se consiguen sus clientes y entonces obviamente ganan mucho más, pero no tienen la continuidad o la seguridad. O sea, en momentos de crisis envidian a los docentes porque justamente, aunque los desprecian, entienden que tienen seguridad de la continuidad del trabajo. Entonces, el docente en este sentido gana menos, pero tiene seguridad laboral. Y se lo ve como un burócrata, ¿no? O sea, como un empleado público. Se le envidia su seguridad, pero se los mira desde arriba, se los desprecia, se los acusa, dice por ahí, de chupatintas de escritorio. Pero al mismo tiempo, esta diferencia, digamos, tan fuerte, tiene que ver con que los maestros, a diferencia de los abogados y de los médicos o de los juristas, no tienen poder real. O sea, un médico te cura de verdad o te enferma de verdad, un abogado te saca de la cárcel o te mete de verdad, o sea, afecta la vida real. En cambio, los docentes son como una parodia del poder real porque es una caricatura, porque es un grandote haciéndose el malo, haciéndose, no siendo, haciéndose el malo frente a los chicos, lo cual también eso implica que lo que va a llamar Adorno juega sucio, ¿no? Como que se aprovecha de su tamaño, digamos así. Entonces, mientras los abogados, los médicos tienen poder real, los docentes tienen una parodia de poder real. Y acá aparece otro punto importante, que es lo que podemos llamar una crítica a la pedagogía y que está relacionada con lo que veníamos viendo en los textos anteriores de Adorno y que también marca esa diferencia entre el profesor universitario que no explica prácticamente nada y el docente que explica hasta lo más obvio, digamos así, ¿no? El problema con la pedagogía es que toma un conocimiento, lo recorta, lo adapta, lo transpone, diríamos nosotros, a medida de los receptores. Y lo que no ve es que en esa transposición hay como una suerte de desvirtuar, disolver, aguar, podríamos decir nosotros, el conocimiento hasta hacer que sea cualquier cosa. Entonces, en ese disolver, en ese aguar, en ese transponer, adaptar, lo que termina sucediendo es que, dice Adorno, los niños deberían sentirse engañados. Porque la función mediadora del docente se vuelve realmente sospechosa. ¿Qué quedó en lo aprendido, en ese conocimiento transmitido respecto del conocimiento en sentido fuerte? Es prácticamente nada. Nada. ¿Sí? Entonces, en realidad, el niño lo que tiene que darse cuenta es que ha sido engañado, que ha sido, podríamos decir, hasta subestimado, ¿no? Entonces, tratar pedagógicamente a un niño sería prácticamente como tratarlo como un tonto, como si fuera tonto. Claro, y en este punto es que incluso en Estados Unidos el docente, esto se ve mucho en las películas, muchísimo, cualquier película van a ver esto, ¿no? Se ha convertido en un vendedor de conocimientos, en alguien que impacta, ¿no? Que tiene buena retórica, que mueve a la conmoción, pero básicamente no es más que eso, no es más que eso, es puro impacto con frases que sacadas de la web, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de alguna película, no voy a dar nombre ni nada por el estilo, donde no, porque Aristóteles dice tal cosa, y uno dice, ¿dónde dirá eso Aristóteles? Por Dios.
Pero bueno, queda bien. Claramente queda bien como una... Y acá esto es muy importante por lo que veníamos diciendo antes, ¿no? El adaptar a medida, en realidad también es una manera de generar sujetos dóciles, sujetos adaptables a la misma mecánica del sistema. Bien, y tenemos otro punto muy importante en la labor docente que no está en la labor universitaria y que indudablemente marca esa diferencia entre el profesor en sentido grande y el maestro, que es justamente la función disciplinaria. La función disciplinaria es muy fuerte en la educación y acá aparece la metáfora del tundidor. Tundidor es una máquina que corta la tela, que empareja como los bordes de la tela, ¿no? Los deja absolutamente iguales. Eh, Sin ninguna pelusa que sobresalga distinta, ¿no? Entonces, miren qué metáfora está usando para tundidor, ¿no? Tundidor en el sentido de lo que empareja. Incluso, bueno, en la antigua educación el castigo corporal, pero en definitiva es siempre alguien, un grandote que asusta, que juega con el miedo, con los pequeños, ¿no? Ese grandote que le pega al chico, este es el problema. Por eso es sucio, ¿no? No juega limpio. Obviamente el docente, esta desigualdad, esta injusticia se ve también en la universidad, dice Adorno, porque el docente tiene mucho más tiempo y tiene mucha más aceptación su palabra, ¿no? Frente a los demás. Y así entonces aparece la fuerza física fuertemente, esta función disciplinaria, eh, y esta idea del docente como alguien parecido a un ex soldado. Pero todo esto, claro, también está atravesado por lo que decíamos antes, que es la cuestión eh, del poder irreal, porque todo esto es falso. O también la metáfora que me gusta mucho, la del maestro como verdugo, ¿no? El verdugo, que es el... Verdugos son los que cortan la cabeza, justamente. Pero con una ambigüedad muy interesante. El verdugo, si ustedes ven, está siempre encapuchado. Y la capucha lo que significa es que no es la persona que efectivamente corta la cabeza, o sea, que porta, pongamos, la espada o que suelta la guillotina. No es ese el que castiga realmente, sino que es la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad le exige disciplina al docente, pero al mismo tiempo lo reprueba por esta actitud tan vil de aprovecharse de los chicos. La sociedad le exige al verdugo que corte cabezas, ¿sí? Pero nadie quiere ser verdugo. Y que además ese cortar cabezas no es personal, y por eso el verdugo tiene una capucha negra. No es que te lo hago porque yo te odio, sino porque la sociedad me exige que te corte la cabeza. Bien, y para ir terminando entonces, aparece la cuestión de la dimensión erótica, ¿no? La ambigüedad del docente como, por un lado, un ser que no cuenta en absoluto, ¿no? Que está totalmente castrado, y por otro, un ser que despierta el papel libidinoso, ¿no? Es decir, que despierta el deseo, pero siempre como un objeto inasequible, ¿no? Es decir, como algo que no se puede dar y que si se da, está mal visto. Esto, bueno, tiene que ver con la esfera erótica, tiene que ver también con cómo se viste el docente, y si se viste bien está mal visto. La idea es que el docente siempre se vista mal, que sea alguien gris, con, con ropa fea, vieja. Pero al mismo tiempo hay una cuestión, un erotismo que se despierta por la edad misma, ¿no? Y entonces está esta tensión. Y también hay, por supuesto, un tema de castración con los padres y entonces
o de desilusión con los padres, y entonces esa desilusión con los padres se genera en ilusión con ciertos docentes con los que se identifican, con los que igual obviamente siempre también te vas a desilusionar. Y esta dimensión erótica viene también a cuento del infantilismo, ¿no? El docente es como un nene grande, ¿no? Es un nene grande, un nene en un tamaño, en un cuerpo adulto. Y entonces genera esta deformación profesional, la idea de que la escuela absorbe toda la vida de la persona y entonces se confunde el microcosmos con el macrocosmos. Y el maestro como un soñador, como un loque, como un utópico, un ser utópico, etcétera, como un Peter Pan y qué sé yo. Bien, esto entonces en cuanto a... Claro, el tema es que todo esto se conjuga con una función disciplinaria, civilizatoria, nivelatoria, de tratar de homogeneizar, ¿no? Porque el docente recibe estudiantes muy diferentes y lo que trata es que todos terminen siendo más o menos lo mismo, ¿no? Terminen siendo homogeneizados. Y entonces, claro, bueno, la escuela claramente para Adorno es una cosa completamente negativa, que se quedó en el pasado, que juega con esta fuerza física implícita, que homogeneiza, etcétera. El punto es qué propone, ¿no? ¿Qué hay que hacer con esto? Y así termina entonces con una serie de propuestas como abrir la escuela, tratar a los niños con seriedad, eh, bueno, buscar modificar la práctica docente, que no se justifique solamente por la tradición, salir del autoritarismo, de la burocracia hostil y tratar de democratizar la escuela, ¿no? De modo tal que se pueda generar condiciones para sujetos más libres, sujetos críticos que puedan pensar, que puedan oponerse, que no sean fácilmente adaptables al sistema, que eso es lo que él entiende que es lo que llevó a la barbarie, entendida como nazismo, ¿no? Básicamente el nazismo, el prejuicio, la represión, el genocidio. Bien, todo esto retomando el punto del texto anterior donde hablaba de la pseudocultura, el ideal de educación, ¿no? Frente a esta realidad, pero acá en este caso, en este texto particularmente centrada en el docente. Bueno, más allá de que el punto sea exagerado o no, no importa. Me parece que todos estos tabúes nos permiten caer en la cuenta de ciertas representaciones sobre la docencia que tiene la sociedad, que a veces incluso tenemos nosotros mismos, ¿no? Que creemos, que no creemos ni en nuestra profesión ni en el ser docente, o que lo jerarquizamos, ¿no? Creemos que el docente de secundaria es mejor que el de primaria, simplemente por eso. Bueno, realmente me parece que está bueno para debatir, para discutir, para repensar y para reconfigurar nuestra mirada sobre la docencia y por supuesto también sobre la sociedad. Seguiremos la próxima clase con el 2.3, acción y educación en Hannah Arendt.